Hola, mis queridos. Soy la abuela Cecilia. Y lo que voy a contarles hoy es algo que guardé en silencio durante casi toda mi vida. Es una historia que me ha atormentado, que me ha hecho llorar en las noches más oscuras y que finalmente, después de tantos años, siento que debo compartir con ustedes. Porque tal vez, solo tal vez, alguien que me escuche pueda aprender de mis errores, de mi dolor, y de cómo una decisión puede cambiar el rumbo de toda una vida. Cuando abrí aquella carta que llegó a mi casa en Bogotá, en una tarde lluviosa de octubre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Y ahí, en esas líneas escritas con una letra que conocía tan bien, estaba la verdad que había intentado enterrar durante años. La verdad sobre mis 2 maridos. Sí, mis queridos. ¿Escucharon bien? 2 maridos. Y ninguno de ellos sabía sobre el otro. Hasta ese día terrible en que todo salió a la luz. Pero para que entiendan cómo llegué a ese momento, cómo una mujer como yo, criada con valores, con principios, con una familia decente, terminó viviendo una doble vida, tengo que contarles desde el principio. Tengo que llevarlos a esos días de mi juventud, cuando la vida parecía simple, cuando el amor era puro, y cuando yo aún no sabía de qué era capaz el corazón humano cuando se encuentra perdido. Era el año 1978, y yo tenía apenas 23 años. Vivía con mis padres en un barrio tranquilo de Bogotá, cerca del Parque de la Independencia. Mi padre trabajaba en una fábrica de textiles, y mi madre era costurera. Éramos una familia humilde pero honrada, de esas que van a misa todos los domingos y saludan a los vecinos con una sonrisa. Yo trabajaba como secretaria en una oficina de abogados en el centro de la ciudad, y cada mañana tomaba el bus a las 6:30, con mi falda azul marino y mi blusa blanca bien planchadita. Fue en esa oficina donde conocí a Ricardo Mendoza, un abogado joven, ambicioso, con esos ojos oscuros que parecían ver dentro de tu alma. Él tenía 28 años y acababa de regresar de estudiar en la Universidad Javeriana. Era educado, respetuoso, siempre saludaba con una sonrisa y nunca faltaba el «Buenos días, señorita Cecilia», cada vez que pasaba por mi escritorio. Los primeros meses fueron de miradas tímidas, de conversaciones cortas sobre documentos y expedientes, pero había algo en el aire, algo que yo sentía cada vez que él estaba cerca. Era como una electricidad que me recorría la piel. Un calor que me subía a las mejillas. Y yo, una muchacha inocente que apenas había tenido un novio en la secundaria, no sabía qué hacer con esos sentimientos. Fue un viernes de marzo cuando todo cambió. Ricardo se quedó trabajando hasta tarde, revisando un caso importante, y yo también me quedé porque había que terminar de transcribir unos documentos. La oficina estaba vacía, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el sonido lejano del tráfico en la calle. Él salió de su despacho con una taza de café en la mano y se acercó a mi escritorio. «Cecilia», me dijo con esa voz suave que me hacía temblar, «llevas horas trabajando. ¿Por qué no descansas un momento?» Le sonreí tímidamente y le dije que estaba bien, que solo me faltaba un poco. Él se sentó en la esquina de mi escritorio, algo que nunca había hecho antes, y me miró con una intensidad que me dejó sin respiración. «¿Sabes?», continuó. «He querido decirte algo desde hace tiempo, pero no me he atrevido». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Me quedé callada, esperando, con las manos apretadas sobre mi regazo. «Me gustas, Cecilia. Me gustas mucho. Y no como jefa a secretaria, sino como hombre a mujer. Y sé que tal vez no debería decírtelo aquí, en la oficina, pero ya no puedo seguir guardándolo. Nunca olvidaré ese momento, mis queridos. La forma en que mi mundo se iluminó con esas palabras. La forma en que sentí que todo mi cuerpo se llenaba de una felicidad que nunca antes había experimentado. Le dije que sí, que yo también sentía algo por él. Y esa noche, cuando salimos de la oficina, él me tomó de la mano por primera vez y caminamos por las calles de Bogotá como 2 enamorados. Los siguientes meses fueron los más hermosos de mi vida. Ricardo me cortejaba con flores, con cartas escritas a mano, con paseos por el parque el domingo después de misa. Mis padres lo adoraban. Mi mamá siempre decía que era un hombre de bien, educado, con futuro. Y mi papá, que era más serio, también aprobaba el noviazgo porque Ricardo era trabajador y respetuoso.
Nos casamos en diciembre de ese mismo año, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Francisco. Yo llevaba un vestido blanco que mi mamá había cosido durante meses, con encajes y perlas que había conseguido en el mercado de las pulgas. Ricardo estaba guapísimo con su traje oscuro, y cuando me dijo, sí, acepto, sentí que mi vida estaba completa, que todo lo que había soñado se estaba haciendo realidad. Nos mudamos a un apartamento pequeño, en el barrio Chapinero, un lugar acogedor con 2 habitaciones, una sala con ventana a la calle y una cocina donde yo pasaba las tardes preparando la cena mientras esperaba que Ricardo regresara del trabajo. Éramos felices, o al menos yo creía que éramos felices, porque había algo que yo no sabía, algo que Ricardo nunca me había contado. Él viajaba mucho por trabajo, casos en Medellín, audiencias en Cali, reuniones en Cartagena. A veces se iba por una semana, a veces por 2, y yo me quedaba sola en el apartamento, bordando, cocinando, esperando. Al principio no me importaba, confiaba en él, creía en su trabajo, en su dedicación, pero con el tiempo, esas ausencias empezaron a pesar. Empecé a sentirme sola, abandonada, como si yo fuera solo una parte de su vida y no su vida completa. Fue en uno de esos viajes, cuando Ricardo llevaba 3 semanas fuera, que conocí a Andrés Ramírez, un ingeniero civil que había llegado nuevo al edificio donde vivíamos. Él se había mudado al apartamento de enfrente, y una tarde, cuando yo bajaba las escaleras con una bolsa pesada del mercado, él me ofreció ayuda. «Permítame, señora», me dijo con una sonrisa amable. «Esa bolsa se ve muy pesada». Era alto, de piel morena, con el cabello negro y rizado, y unos ojos verdes que brillaban con calidez. Vestía ropa informal, jeans y una camisa de trabajo, y tenía las manos grandes y fuertes de alguien acostumbrado al trabajo duro. Le agradecí la ayuda y subimos juntos hasta mi piso. Él me hizo preguntas amables. ¿Dónde quedaba el mejor lugar para comprar pan? Si conocía algún mecánico de confianza para su carro. Yo le respondí tímidamente, siempre manteniendo la distancia, porque estaba casada, y eso era algo sagrado para mí. Pero Andrés era persistente, aunque de una manera respetuosa. Cada vez que nos encontrábamos en el pasillo o en la entrada del edificio, me saludaba con una sonrisa, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, y yo, que estaba tan sola, tan necesitada de compañía, empecé a disfrutar de esas conversaciones breves. Una noche, cuando Ricardo llevaba ya 4 semanas fuera, recibí una llamada de él diciéndome que el caso se había complicado, que necesitaba quedarse en Medellín al menos 2 semanas más. Colgué el teléfono y me senté en el sofá de la sala, sintiendo un vacío en el pecho que me dolía físicamente. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, sin que pudiera controlarlas. Fue entonces cuando escuché que tocaban a mi puerta. Me sequé las lágrimas rápidamente y abrí. Era Andrés, con una expresión de preocupación en su rostro. «Cecilia», me dijo suavemente. La escuché llorar a través de la pared. «¿Está todo bien? ¿Puedo ayudarla en algo?» Y ahí, mis queridos, fue cuando cometí el primer error. Debí haberle agradecido y cerrado la puerta. Debí haber mantenido las apariencias, la distancia, pero estaba tan sola, tan desesperada por alguien que me escuchara, que lo invité a pasar. Nos sentamos en la sala y le conté, entre lágrimas, cómo me sentía abandonada, cómo Ricardo siempre estaba fuera, cómo yo pasaba los días esperando y esperando sin saber cuándo volvería. Andrés me escuchó con paciencia, sin juzgarme, y cuando terminé de hablar, me tomó la mano con delicadeza. «Usted no merece sentirse así», me dijo con una voz llena de sinceridad. «Una mujer como usted, tan hermosa, tan buena, merece ser amada y cuidada todos los días, no solo cuando el esposo tiene tiempo». Sus palabras me llegaron al alma de una manera que no puedo explicar, y cuando me miró a los ojos, cuando acercó su rostro al mío, no tuve la fuerza para detenerlo. Lo besé. Dios mío, lo besé con una desesperación que ni yo misma sabía que llevaba dentro. Esa noche cometí el pecado más grande de mi vida. Me entregué a Andrés en mi propia casa, en la cama que compartía con Ricardo. Y lo peor de todo es que no sentí remordimiento en ese momento. Solo sentí alivio. Solo sentí que alguien me deseaba, que alguien me hacía sentir viva de nuevo. Los siguientes días fueron una mezcla de culpa y deseo. Cada vez que Andrés tocaba a mi puerta,
Yo sabía que estaba mal, que estaba traicionando mis votos, mi matrimonio, todo en lo que creía, pero no podía detenerme. Era como si hubiera descubierto una parte de mí que había estado dormida, una parte que necesitaba atención, que necesitaba ser amada. Ricardo regresó 5 semanas después. Llegó una tarde de sábado, cansado, con ojeras, pero con una sonrisa en los labios y un regalo para mí, un collar de plata que había comprado en Medellín. Me abrazó fuerte y me dijo cuánto me había extrañado, cuánto había pensado en mí durante su ausencia. Yo lo abracé de vuelta, sintiendo cómo la culpa me carcomía por dentro. Esa noche, cuando nos acostamos juntos, no pude evitar comparar. Las manos de Ricardo eran diferentes a las de Andrés. Su forma de tocarme era diferente. Todo era diferente. Y yo, Dios me perdone, empecé a vivir 2 vidas, porque lo que sucedió después, mis queridos, fue aún más terrible de lo que pueden imaginar. No pude terminar la relación con Andrés. Cada vez que Ricardo se iba de viaje, yo corría a los brazos de mi vecino. Y con el tiempo, ya no esperaba a que Ricardo se fuera. Empecé a buscar excusas para ver a Andrés, que si necesitaba ayuda con algo, que si tenía que pedirle un favor. Y él, que también estaba enganchado en esta locura, siempre decía que sí, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien con Ricardo tampoco. Empecé a notar cosas extrañas, llamadas que terminaba bruscamente cuando yo entraba a la habitación, facturas de hotel que no tenían sentido para sus supuestos viajes de trabajo. Una vez encontré un perfume de mujer en su maleta, un perfume dulce que definitivamente no era mío. Una noche después de hacer el amor con Ricardo, le pregunté directamente, ¿hay otra mujer? Le dije mirándolo fijamente a los ojos. Él se rió. Me dijo que estaba loca, que cómo podía pensar eso, que él me amaba solo a mí. Pero yo vi algo en sus ojos, una sombra de culpa que me confirmó mis sospechas. Y entonces, mis queridos, tomé la decisión más terrible de mi vida. Pensé, si él me engaña, ¿por qué yo no puedo tener mi propia vida también? Y fue ahí cuando mi relación con Andrés se profundizó de una manera que nunca imaginé. Andrés empezó a hablar de amor, de futuro, de cómo deseaba que yo dejara a Ricardo para estar con él. Me decía que me merecía algo mejor, que él podía hacerme feliz de verdad. Y yo, confundida, enamorada de 2 hombres al mismo tiempo, no sabía qué hacer. Los meses pasaron y mi doble vida se volvió cada vez más complicada. Ricardo seguía viajando constantemente, pero ahora yo sospechaba que muchos de esos viajes no eran por trabajo. Y yo, por mi parte, pasaba cada vez más tiempo con Andrés. Salíamos a lugares donde nadie nos conociera, cenábamos en restaurantes alejados del centro, caminábamos por parques en las afueras de la ciudad. Fue en uno de esos paseos que Andrés me propuso algo que me dejó helada. Estábamos sentados en un banco del parque Simón Bolívar, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, cuando él tomó mis manos y me miró con una seriedad que me asustó. «Cecilia», me dijo con voz temblorosa, «quiero casarme contigo». Me quedé sin palabras. ¿Casarme? Pero si yo ya estaba casada. Se lo dije, obviamente, pero... Él continuó. «Sé que estás casada legalmente con Ricardo, pero espiritualmente, en el corazón, tú eres mía. Y yo quiero que tengamos una ceremonia. Algo simbólico, algo que nos una de verdad. No tiene que ser legal, no tiene que ser en una iglesia, pero necesito sentir que eres mi esposa». Debí haberle dicho que no. Debí haberle dicho que estaba loco, que lo que estábamos haciendo ya era suficientemente malo. Pero estaba tan perdida, tan confundida, que le dije que lo pensaría. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Empecé a vivir una fantasía donde yo podía tener 2 vidas, 2 maridos, 2 realidades paralelas. Cuando estaba con Ricardo, era la esposa dedicada, la mujer que lo esperaba con la cena lista, que le lavaba la ropa, que cumplía con sus deberes. Y cuando estaba con Andrés, era la mujer apasionada, la amante que se entregaba sin reservas, que reía y disfrutaba sin culpas. Pero la culpa siempre estaba ahí, mis queridos. Cada noche cuando me acostaba sentía un peso en el pecho que me impedía respirar. Rezaba, le pedía perdón a Dios, le prometía que iba a terminar con todo esto. Pero al día siguiente volvía a caer. Era como una adicción, como algo que no podía controlar. Los años pasaron. 1979, 1980, 1981. Y mi doble vida continuaba.
Ricardo seguía viajando, cada vez más, y yo seguía con Andrés, cada vez más involucrada. Hasta que un día, en septiembre de 1981, descubrí algo que cambió todo. Estaba limpiando el armario de Ricardo, organizando su ropa para lavarla antes de su próximo viaje, cuando encontré una foto escondida en el bolsillo de uno de sus sacos. La saqué, y lo que vi me dejó paralizada. Era una foto de Ricardo con una mujer joven, hermosa, de cabello largo y negro. Estaban abrazados, sonriendo a la cámara, y detrás de ellos se veía el mar. Al reverso de la foto había una dedicatoria escrita con letra femenina. Para mi amor, Ricardo. Cartagena, junio 1981. Siempre tuya, Valentina. Mis manos empezaron a temblar. Junio de 1981. Ese era el viaje donde Ricardo me había dicho que tenía un caso importante en Cartagena, que estaría fuera 3 semanas, y ahora veía esta foto. Esta mujer que claramente no era una compañera de trabajo. Esta mujer que se declaraba siempre suya. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me senté en la cama, aferrando la foto, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era esta Valentina? ¿Era solo una aventura o era algo más serio? Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo enfrenté. Le mostré la foto y le exigí la verdad. Al principio negó todo. Dijo que era solo una colega, que la foto no significaba nada. Pero yo insistí, le grité, le lloré, hasta que finalmente se derrumbó. «Está bien», me dijo con voz cansada, sentándose en el sofá con la cabeza entre las manos. «Sí, hay otra mujer. Se llama Valentina y vive en Cartagena. La conocí hace 2 años en uno de mis viajes y nos enamoramos». Sus palabras fueron como puñales en mi corazón. ¿Enamorarse? Eso significaba que no era solo algo físico. Era algo profundo, algo real. ¿Y yo qué soy entonces?, le grité con rabia. ¿Tu esposa legal mientras ella es tu amor verdadero? Ricardo me miró con ojos cansados, tristes, y asintió lentamente. No sé qué decirte, Cecilia. No planeé que esto pasara. Pero cuando la conocí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Y cada vez que voy a Cartagena, no es solo por trabajo. Es por ella. Me sentí morir en ese momento. La hipocresía de todo me golpeó con fuerza. Yo, que había estado engañándolo con Andrés durante años, ahora estaba destruida porque él me había engañado a mí. Pero no podía decirle nada. No podía revelarle mi propia traición porque entonces todo se vendría abajo. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el sofá y yo me encerré en la habitación, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Si él tenía su vida en Cartagena, yo también merecía tener mi propia vida con Andrés. Al día siguiente fui al apartamento de Andrés y le dije que sí, que quería tener una ceremonia con él, algo que nos uniera, algo que fuera solo nuestro. Él se emocionó tanto que me levantó en brazos y me dio vueltas en la sala de su apartamento. Y así fue como, en octubre de 1981, tuve 2 maridos. Uno legal, Ricardo, con quien mantenía una fachada de matrimonio cada vez más vacía, y otro simbólico, Andrés, con quien celebré una ceremonia privada en su apartamento, solo nosotros 2, con velas y promesas susurradas, sin papeles legales pero con todo el amor que yo podía darle en ese momento. Viví así durante casi 2 años más. Era agotador, mis queridos, tener que recordar qué le había contado a quién, tener que inventar excusas constantemente, tener que dividir mi tiempo, mi corazón, mi alma entre 2 hombres. Y lo peor es que ninguno de los 2 sabía toda la verdad. Ricardo no sabía sobre Andrés, y Andrés no sabía que Ricardo también me había sido infiel. Que mi decisión de estar con él no era solo porque estaba sola, sino porque mi matrimonio ya estaba roto desde antes. Pero la verdad siempre sale a la luz, mis queridos, siempre. Y en mi caso salió de la manera más terrible que pueden imaginar. Era una tarde de octubre de 1983, una tarde lluviosa exactamente como la de hoy cuando les empecé a contar esta historia. Yo estaba en casa, cocinando lentejas para la cena, cuando escuché que tocaban a la puerta. Abrí y me encontré con Ricardo, lo cual era extraño porque se suponía que estaba en Medellín por trabajo. Pero lo que realmente me dejó helada fue ver que detrás de Ricardo estaba Andrés, los 2 hombres de mi vida, juntos, en la puerta de mi apartamento.
mirándome con expresiones que nunca olvidaré. Ricardo tenía rabia en los ojos, una rabia fría y contenida, y Andrés tenía dolor, una tristeza profunda que me partió el alma. ¿Podemos pasar?, preguntó Ricardo con voz tensa. Creo que los tres tenemos mucho de qué hablar. Yo no podía moverme. Estaba paralizada del miedo, del shock. ¿Cómo se habían encontrado? ¿Qué sabían? Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Ellos entraron sin esperar mi respuesta y se sentaron en la sala. Yo me quedé de pie, temblando, esperando que alguno de los dos hablara. Fue Ricardo quien rompió el silencio. «Hace una semana», comenzó con voz controlada, «recibí una carta anónima. En esa carta me decían que mi esposa tenía un amante, que vivía en el mismo edificio, que lo veía constantemente cuando yo no estaba. Al principio pensé que era una broma cruel, que alguien quería destruir mi matrimonio, pero decidí investigar». Se detuvo y me miró fijamente. «Contraté a un investigador privado, y él me trajo fotos, Cecilia. Fotos de ti con este hombre», señaló a Andrés, besándose en parques, entrando y saliendo de su apartamento, comportándose como una pareja. Sentí que me iba a desmayar. Las piernas me temblaban tanto que tuve que agarrarme del respaldo del sofá para no caer. «Pero eso no es todo», continuó Ricardo. «Cuando vine a confrontarte hoy, decidí primero hablar con él, con tu amante, para saber qué tanto sabía. Y fue entonces cuando descubrí algo aún más interesante». Miró a Andrés, quien tenía la cabeza baja, y luego volvió a mirarme a mí. «Él tampoco sabía toda la verdad, ¿cierto, Andrés?». Andrés levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Cecilia», dijo con voz rota. «Él me contó sobre Valentina. Me contó que tú sabías que él tenía otra mujer en Cartagena, que ustedes ya no eran realmente un matrimonio. Pero nunca me dijiste eso. Siempre me hiciste creer que eras una esposa abandonada, que él solo te descuidaba por el trabajo». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Todo estaba saliendo a la luz, todas las mentiras, todas las verdades a medias. «Y hay más», agregó Ricardo con voz llena de amargura. «Le conté a Andrés que yo también he sido infiel, que tengo a Valentina. ¿Y sabes qué, Cecilia? Cuando le pregunté si tú le habías contado sobre ella, él me dijo que no, que nunca le mencionaste que yo tenía otra mujer». Andrés se puso de pie, visiblemente alterado. «¿Por qué, Cecilia? ¿Por qué me mentiste? Si sabías que él te engañaba, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste creer que yo era tu salvación, cuando en realidad solo estabas jugando conmigo?» No tenía respuestas, no tenía excusas, solo tenía lágrimas y una culpa que me ahogaba. Ricardo también se puso de pie. «Y aquí viene lo más interesante de todo», dijo con una risa amarga. «Andrés me contó sobre su ceremonia contigo, esa ceremonia privada donde se juraron amor eterno. Y yo le conté sobre Valentina, sobre cómo ella ha estado presionándome para que me divorcie de ti y me case con ella». Me miró fijamente, con una intensidad que me quemaba. «Así que aquí estamos, Cecilia, tú con 2 maridos, uno legal y uno simbólico. Yo con 2 mujeres, una esposa legal y una amante que quiere ser mi esposa. Y Andrés, el pobre Andrés, que pensaba que era el amor de tu vida cuando en realidad solo era tu forma de vengarte de mí. No es así», logré decir entre sollozos. Yo sí amaba a Andrés. Y a ti también. No fue solo venganza, ¿Fue qué?», me interrumpió Ricardo. «¿Confusión? ¿Soledad? ¿Egoísmo?». Andrés se acercó a mí, y por un momento pensé que ibas a abrazarme, a consolarme, pero en cambio me miró con una tristeza infinita y dijo: «Yo te amaba, Cecilia, te amaba de verdad, estaba dispuesto a dejar todo por ti, a construir una vida contigo, pero todo era mentira. Tú nunca fuiste honesta conmigo. Nunca me dijiste que tú también estabas jugando, que tú también tenías secretos». Ricardo asintió. «Y yo, aunque también he sido infiel, al menos fui honesto cuando me descubriste. Te dije la verdad sobre Valentina. Pero tú, Cecilia, tú nunca dijiste nada. Seguiste viviendo tu doble vida como si nada». Me derrumbé. Me senté en el suelo, con las manos cubriendo mi rostro, llorando como nunca había llorado en mi vida. Porque tenían razón. Yo había sido la más deshonesta de todos. Yo había mentido, había manipulado, había jugado con 2 corazones mientras protegía el mío. «Lo siento», logré decir entre sollozos. «Lo siento mucho.
Tienen razón. Yo me perdí. No sé cómo llegué a este punto. No sé en qué momento me convertí en esta persona que no reconozco. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba mi llanto y la lluvia golpeando contra la ventana. Finalmente Ricardo habló. He tomado una decisión, Cecilia. Me voy a Cartagena. Me voy con Valentina. Ella merece tener una vida real conmigo. No estas migajas que le he estado dando. Y tú puedes quedarte aquí, con tu otro marido, o sola. No me importa. Pero yo ya no quiero formar parte de esta mentira. Se dio vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, agregó sin mirarme. Voy a iniciar los trámites de divorcio. Y créeme, Cecilia, no voy a facilitarte nada. Después de todo lo que has hecho, de todas las mentiras, no mereces mi compasión. Luego se fue, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Me quedé ahí, en el suelo, mirando a Xun Andrés, esperando que él dijera algo, que me dijera que podíamos superarlo, que podíamos empezar de nuevo con honestidad. Pero él solo negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo, Cecilia. No puedo estar con alguien en quien no confío. Me dijiste que me amabas, que yo era especial, pero ahora veo que solo era conveniente. Yo era el hombre disponible cuando tu esposo no estaba. Y cuando descubriste que él también te engañaba, en lugar de ser honesta conmigo, decidiste seguir mintiendo, seguir manipulando. Se agachó para quedar a mi altura y me tomó suavemente del mentón, obligándome a mirarlo a los ojos. Te amé, Cecilia. Te amé con todo mi corazón. Pero no puedo amar a alguien que no sabe amar de verdad. Amar es ser honesto, es ser vulnerable, es confiar. Y tú nunca confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Espero que encuentres la paz, Cecilia. Espero que algún día puedas mirarte al espejo y sentirte orgullosa de la persona que ves, porque ahora mismo sé que no puedes. Y luego también se fue, dejándome completamente sola. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida, mis queridos. Ricardo cumplió su palabra e inició el divorcio. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de abogados y audiencias donde se exponía toda mi vida, todas mis mentiras. Mis padres se enteraron de todo, y la decepción en sus ojos fue peor que cualquier castigo. Mi madre, que siempre había estado tan orgullosa de mí, apenas podía mirarme. Y mi padre, mi querido padre, me dijo algo que nunca olvidaré. Cecilia, me dijo una tarde cuando fui a visitarlos, te criamos con valores, te enseñamos a ser honesta, a respetar el matrimonio. Y tú lo tiraste todo por la borda. No solo engañaste a tu esposo, sino que también engañaste a ese otro muchacho. Los usaste a ambos para llenar un vacío dentro de ti que solo tú podías llenar. Tenía razón. Todo el tiempo había culpado a Ricardo por sus viajes, por su infidelidad, por hacerme sentir sola. Pero la verdad es que yo también había tomado decisiones. Yo también había elegido ese camino. Y en lugar de ser honesta, en lugar de terminar mi matrimonio de forma digna, antes de involucrarme con otro hombre, había decidido vivir en la mentira. Andrés se mudó del edificio pocas semanas después de aquella terrible confrontación. No volvimos a hablar. A veces lo veía de lejos, cuando venía a recoger sus últimas cosas, pero él evitaba mi mirada. Y yo no tenía el valor de acercármele, de pedirle perdón una vez más, porque sabía que no había perdón posible para lo que había hecho. Ricardo se fue a Cartagena como había dicho. Me enteré, por comentarios de conocidos en común, que se había casado con Valentina apenas el divorcio fue oficial. Y parte de mí se alegró por él, porque al menos él había tenido el valor de seguir adelante, de construir algo real con alguien. Yo me quedé en ese apartamento de Chapinero, rodeada de recuerdos y fantasmas. Cada rincón me recordaba a alguien. La cocina donde había preparado cenas para Ricardo. La sala donde había besado a Andrés por primera vez. La habitación donde había traicionado a ambos con mis mentiras. Caí en una depresión profunda. Dejé de ir a trabajar y eventualmente perdí mi empleo en la oficina de abogados. No comía bien, no dormía bien. Pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando la calle, preguntándome cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento me había perdido tanto a mí misma? Fue mi madre quien finalmente me sacó de ese abismo.
Una mañana de marzo de 1984, tocó a mi puerta con insistencia hasta que le abrí. Cuando me vio, con el pelo enredado, en pijama a las 2 de la tarde, con la casa sucia y oliendo mal, se echó a llorar. «Mija», me dijo abrazándome fuerte, «mira en lo que te has convertido. Esto no puede seguir así. Cometiste errores, sí, errores graves, pero no puedes dejar que esos errores te destruyan por completo». Lloré en sus brazos como una niña pequeña. Le conté todo, absolutamente todo. Le hablé de la soledad que sentía con Ricardo, de cómo Andrés me había hecho sentir viva de nuevo, de la culpa que me comía cada día, de cómo había intentado justificar mis acciones culpando a Ricardo por su propia infidelidad. Mi madre me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me apartó suavemente y me miró a los ojos. «Cecilia», me dijo con voz firme, «lo que hiciste estuvo mal, muy mal, pero seguir castigándote de esta forma no va a cambiar el pasado. Lo único que puedes hacer ahora es levantarte, pedir perdón a Dios, perdonarte a ti misma y construir una vida nueva donde seas la persona que realmente quieres ser». Tenía razón, mis queridos. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar el futuro. Y ese día, sentada con mi madre en ese apartamento lleno de fantasmas, tomé la decisión de empezar de nuevo. Lo primero que hice fue ir a la iglesia. Hacía meses que no pisaba una, desde antes de que todo explotara. Me senté en una de las bancas del fondo, y ahí, en la soledad de esa iglesia casi vacía, hablé con Dios. Le pedí perdón por todas mis mentiras, por haber traicionado mis votos, por haber jugado con los sentimientos de 2 hombres, y le pedí fuerza para poder perdonarme a mí misma, porque ese era el paso más difícil de todos. Después busqué ayuda profesional. Comencé a ver a una psicóloga, la doctora Gabriela, una mujer sabia y compasiva que me ayudó a entender por qué había actuado como lo hice. Me ayudó a ver que mi infidelidad no había sido solo por venganza o por soledad, sino por una profunda inseguridad, por un vacío emocional que había intentado llenar con la atención de 2 hombres. «Cecilia», me dijo en una de nuestras sesiones, «muchas mujeres de tu generación fueron criadas para depender emocionalmente de sus esposos, para encontrar su valor en ser amadas por un hombre. Y cuando Ricardo empezó a ausentarse tanto, tú no supiste cómo llenar ese vacío tú sola. Buscaste la validación en Andrés porque no habías aprendido a validarte a ti misma». Sus palabras me abrieron los ojos. Me di cuenta de que durante toda mi vida había definido mi valor por cómo me veían los hombres. Mi padre, mis novios de juventud, Ricardo, Andrés. Nunca había aprendido a estar sola, a amarme a mí misma, a encontrar mi propia fuerza interior. Empecé un largo proceso de sanación. Primero me mudé de ese apartamento. Necesitaba un lugar nuevo, sin recuerdos, sin fantasmas. Encontré un pequeño apartaestudio en el barrio La Macarena, un lugar sencillo pero acogedor, donde podía empezar de cero. Busqué un nuevo trabajo, esta vez en una biblioteca. El ambiente tranquilo, rodeada de libros, me ayudó a encontrar paz, y en mis tiempos libres comencé a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había dado el tiempo. Tomé clases de pintura, aprendí a tocar la guitarra, me uní a un grupo de lectura de la iglesia. Poco a poco, empecé a conocerme a mí misma de verdad. Descubrí que me gustaba la soledad, que no necesitaba estar constantemente acompañada para sentirme completa. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a cocinar solo para mí, a ir al cine sola, a caminar por el parque sin necesitar a nadie a mi lado. Pero la culpa seguía ahí, mis queridos. Aunque avanzaba en mi sanación, había 2 cosas que necesitaba hacer para poder realmente dejar el pasado atrás. Necesitaba pedir perdón, de verdad, a Ricardo y a Andrés. Encontrar a Ricardo fue relativamente fácil. Seguía en Cartagena con Valentina. Le escribí una carta larga donde le explicaba todo, donde le pedía perdón no solo por la infidelidad, sino por las mentiras, por no haber sido honesta con él sobre mis propios sentimientos y necesidades. Le deseé felicidad con Valentina y le agradecí por los buenos momentos que habíamos compartido antes de que todo se complicara. No esperaba respuesta y no la recibí, pero el simple hecho de escribir esa carta, de poner en palabras todo lo que sentía, fue liberador, porque no lo hice esperando su perdón, lo hice por mí misma, para cerrar ese capítulo.
Encontrar a Andrés fue más difícil. Nadie sabía dónde estaba. Pregunté a los vecinos del antiguo edificio, pero nadie tenía información. Fue como si hubiera desaparecido. Durante meses intenté localizarlo, pero sin éxito. Hasta que un día, en 1986, 2 años después de todo el drama, lo vi. Estaba en el centro de Bogotá, comprando verduras en el mercado de Palo Quemao, cuando lo vi del otro lado de la calle. Mi corazón se detuvo. Se veía diferente, mayor, con algunas canas en el pelo, pero seguía siendo él. Por un momento dudé si acercarme. ¿Querría hablar conmigo? ¿Seguiría enojado? Pero sabía que si no aprovechaba esta oportunidad, tal vez nunca tendría otra. Así que respiré profundo y crucé la calle. Andrés, lo llamé suavemente cuando estuve cerca. Él se volteó y me vio. Su expresión fue de sorpresa, luego de incomodidad y finalmente de resignación. Cecilia, dijo con voz neutra. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo, respondí nerviosa. ¿Podemos hablar? Solo unos minutos, por favor. Él miró a su alrededor como considerando si huir o quedarse, pero finalmente asintió. Hay una cafetería en la esquina. Podemos ir ahí. Nos sentamos en una mesa al fondo del pequeño café. El silencio era incómodo, pesado. Yo jugaba con la taza de café que había pedido, sin saber cómo empezar. Yo quería pedirte perdón, dije finalmente, mirándolo a los ojos. Sé que ya pasó mucho tiempo. Sé que probablemente ya superaste todo esto, pero necesitaba decírtelo. Lo que hice fue imperdonable. Te mentí, te usé, jugué con tus sentimientos, y no hay excusa para eso. Andrés me escuchó en silencio, con expresión inescrutable. Cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Sabes qué fue lo peor, Cecilia?, me dijo finalmente. No fue la infidelidad en sí, fue darme cuenta de que nunca realmente me conociste. Construiste una versión de mí en tu cabeza que te convenía, el héroe que iba a rescatarte de tu matrimonio infeliz, pero nunca te preguntaste qué quería yo, qué necesitaba yo, qué sentía yo realmente. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Tienes razón, admití. Fui egoísta. Solo pensaba en mí, en mi dolor, en mis necesidades. Nunca consideré que tú también estabas construyendo tu vida alrededor de una mentira. He estado en terapia, continuó Andrés. Me tomó mucho tiempo poder confiar de nuevo, poder abrirme emocionalmente. Lo que pasó entre nosotros me dejó cicatrices profundas. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Lo siento tanto, Andrés. Si pudiera regresar el tiempo... Pero no puedes, me interrumpió. No con rabia, sino con una tristeza profunda. Ninguno de nosotros puede. Lo único que podemos hacer es aprender y seguir adelante. Hubo un momento de silencio. Luego él agregó algo que nunca esperé escuchar. Te perdono, Cecilia. Levanté la mirada, sorprendida. ¿De verdad? De verdad, asintió. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque me di cuenta de que seguir cargando con esa rabia, con ese resentimiento, solo me hacía daño a mí mismo. Has estado viviendo en mi cabeza durante 2 años, y necesito sacarte de ahí para poder seguir con mi vida. Me sequé las lágrimas. Gracias. No merezco tu perdón, pero gracias. Él se puso de pie para irse, pero antes me dijo una última cosa. Espero que hayas aprendido la lección, Cecilia. Espero que cuando vuelvas a estar con alguien, seas honesta, porque la honestidad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Y luego se fue, dejándome ahí con mi café frío y un peso menos en el pecho. No era un final feliz, no recuperamos nuestra amistad, pero al menos había podido cerrar ese capítulo con algo de dignidad. Los años siguientes fueron de crecimiento y autodescubrimiento, mis queridos. Seguí trabajando en la biblioteca, seguí yendo a terapia, seguí construyendo una vida donde yo era la protagonista, no el personaje secundario, en la vida de alguien más. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Noches donde me sentía sola, donde me preguntaba si algún día volvería a tener pareja, si algún día alguien podría amarme sabiendo todo lo que había hecho. Pero también aprendí que estar sola no era lo mismo que estar incompleta. En 1989, 5 años después del desastre, conocí a alguien. Se llamaba Antonio. Era bibliotecario como yo. Un hombre tranquilo, de voz suave, que amaba los libros tanto como yo. No fue amor a primera vista. No fue esa pasión desesperada que había sentido con Andrés. Fue algo más tranquilo, más maduro, más real.
Y esta vez, mis queridos, hice las cosas diferentes. Desde el principio fui completamente honesta con Antonio. Le conté sobre mi matrimonio fallido, sobre mi infidelidad, sobre mis errores. Le conté todo antes de que nuestra relación se profundizara, porque no quería construir nada más sobre mentiras. Esperaba que huyera, que me rechazara. Pero Antonio me sorprendió. Todos tenemos un pasado, Cecilia, me dijo tomando mi mano. Lo importante no es lo que hiciste, sino quién eres ahora y quién quieres ser. Y la mujer que veo frente a mí es alguien que aprendió de sus errores, que hizo el trabajo duro de sanar, que tiene el valor de ser honesta, aunque eso signifique ser vulnerable. Nos casamos en 1991, en una ceremonia pequeña en la misma iglesia donde había pedido perdón a Dios años atrás. Esta vez no hubo mentiras, no hubo secretos. Y mis queridos, déjenme decirles algo. Un matrimonio construido sobre la honestidad, aunque no sea perfecto, es 1000 veces mejor que uno construido sobre mentiras, aunque parezca perfecto desde afuera. Antonio y yo tuvimos nuestros desafíos, por supuesto. Hubo momentos donde mis inseguridades del pasado volvían, donde el miedo a ser abandonada me hacía actuar de formas que no eran saludables. Pero esta vez tenía las herramientas para reconocerlo, para hablar de ello, para trabajar en ello, junto con mi pareja. Con el tiempo tuvimos 2 hijos hermosos, Miguel, nacido en 1993, y Sofía, nacida en 1995. Ser madre me dio una nueva perspectiva sobre el amor, sobre el compromiso, sobre lo que significa realmente poner a alguien más antes que a ti misma. Y mientras criaba a mis hijos, me aseguré de enseñarles algo que yo había tenido que aprender de la manera más dolorosa, que la honestidad es el fundamento de cualquier relación sana, que mentir solo crea más problemas, y que el respeto hacia los demás comienza con el respeto hacia uno mismo. Ahora, mis queridos, aquí estoy, una mujer de 68 años, contándoles esta historia que guardé en secreto durante tanto tiempo. Antonio falleció hace 3 años, después de una batalla valiente contra el cáncer. Mis hijos son adultos ahora, con sus propias familias, y yo soy abuela de 4 nietos preciosos. ¿Por qué decidí contar esta historia ahora? Porque veo tantas personas, especialmente mujeres de mi generación y de las nuevas generaciones, luchando con los mismos problemas que yo enfrenté. La soledad en el matrimonio, la tentación de buscar validación fuera de la relación, el miedo a ser honestos sobre nuestras necesidades y sentimientos. Y quiero decirles algo importante. Si están en un matrimonio donde se sienten solos, donde su pareja no los valora, donde hay infidelidad o descuido, tienen opciones. Pueden buscar terapia de pareja, pueden tener conversaciones honestas y difíciles, pueden incluso terminar la relación de forma digna. Lo que no pueden hacer, lo que no deben hacer, es lo que yo hice: vivir en la mentira, engañar, pretender que pueden tener 2 vidas sin consecuencias. Porque las consecuencias siempre llegan, mis queridos. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma que esperan, pero llegan. Y cuando llegan, el dolor es devastador no solo para ustedes, sino para todas las personas involucradas. También quiero hablar de algo que raramente se menciona: el arrepentimiento real. No es solo decir, lo siento. Es hacer el trabajo interno de entender por qué actuaste como lo hiciste, de sanar tus heridas, de cambiar tus patrones, de convertirte en una persona diferente. Y ese proceso es largo, doloroso y solitario. Nadie puede hacerlo por ti. Durante años me castigué por lo que había hecho. Me decía a mí misma que era una mala persona, que no merecía ser feliz, que había arruinado vidas. Y sí, hice cosas terribles. Pero eventualmente aprendí que seguir castigándome no ayudaba a nadie. No le devolvía a Ricardo los años que pasó en un matrimonio basado en mentiras. No le curaba a Andrés el corazón roto. Solo me mantenía atrapada en el pasado. El verdadero arrepentimiento, descubrí, no es sobre el castigo. Es sobre la transformación. Es sobre convertirte en alguien que nunca volvería a hacer esas cosas. No porque tenga miedo de las consecuencias, sino porque genuinamente crees que está mal. Porque tu sistema de valores ha cambiado fundamentalmente. Y esa transformación solo fue posible cuando dejé de buscar mi valor en los ojos de los hombres
y empecé a buscarlo dentro de mí misma, cuando aprendí que estar sola no me hacía menos valiosa, que no necesitaba la validación constante de una pareja para saber que valía la pena. Sé que algunos de ustedes que están escuchando esta historia me juzgarán, y tienen derecho a hacerlo. Lo que hice fue imperdonable para muchos. Pero si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a detenerse, antes de cometer los mismos errores, si puede hacer que alguien reflexione sobre la importancia de la honestidad y el respeto en las relaciones, entonces valió la pena compartirla. Porque lo que aprendí, mis queridos, después de todo este dolor, después de todos estos años, es que el amor verdadero no se construye sobre la pasión desenfrenada o sobre la necesidad desesperada. Se construye sobre la honestidad, sobre el respeto mutuo, sobre la capacidad de ser vulnerable y auténtico con otra persona. Ricardo eventualmente me perdonó, aunque nunca volvimos a tener una relación cercana. Nos encontramos una vez, años después, en el funeral de un conocido mutuo. Me dijo que estaba feliz con Valentina, que tenían 2 hijos y que había hecho las paces con todo lo que había pasado. Me agradeció por haber sido honesta en mi carta de disculpa y me deseó lo mejor. Fue un cierre tranquilo, sin drama, y eso fue suficiente. Andrés se casó también, me enteré años después, con una mujer maravillosa que lo merece. Alguien que puede darle la honestidad y el amor real que yo no pude darle. Y me alegro por él. De verdad, se merece toda la felicidad del mundo. ¿Y yo? Bueno, yo viví 28 años hermosos con Antonio. Años de honestidad, de complicidad, de amor maduro y real. Años donde no tuve que esconder nada, donde podía ser completamente yo misma, con todas mis cicatrices y toda mi historia. Y eso, mis queridos, fue el mejor regalo que pude haberme dado. Ahora paso mis días aquí, en mi casa pequeña en el norte de Bogotá, rodeada de mis libros, visitada frecuentemente por mis hijos y nietos. Les he contado esta historia a ellos también, en versiones adaptadas a su edad, porque creo que es importante que sepan que su abuela no fue perfecta, que cometió errores graves, pero que también aprendió y creció de ellos. Mis nietos a veces me preguntan, «Abuela, ¿te arrepientes?» Y mi respuesta siempre es la misma. Me arrepiento profundamente del dolor que causé. Me arrepiento de las mentiras, de la traición, de no haber sido valiente suficiente para ser honesta desde el principio. Pero no me arrepiento de las lecciones que aprendí, porque esas lecciones me convirtieron en la persona que soy hoy. Y es cierto, mis queridos, si pudiera regresar en el tiempo, haría las cosas diferentes. Habría sido honesta con Ricardo sobre mi soledad y mis necesidades. Habría buscado ayuda profesional antes de buscar consuelo en los brazos de otro hombre. Habría tenido el valor de terminar mi matrimonio de forma digna si realmente era insalvable, en lugar de vivir en la mentira. Pero no puedo cambiar el pasado. Nadie puede. Lo único que podemos hacer es aprender de él y asegurarnos de no repetir los mismos errores. Y eso es lo que he intentado hacer durante los últimos 40 años de mi vida. También quiero hablarles de algo que pocas personas entienden. El perdón propio fue lo más difícil de todo este proceso. Perdonarme a mí misma por haber sido tan egoísta, tan ciega, tan destructiva. Durante años me miraba al espejo y veía a un monstruo. Veía a alguien que había destrozado vidas, que había traicionado votos sagrados, que había jugado con los sentimientos de personas que no merecían ese trato. Fue mi terapeuta, la doctora Gabriela, quien me ayudó a entender que el perdón propio no significa excusar tus acciones. Significa reconocerlas, aceptar la responsabilidad, hacer el trabajo de cambiar y luego permitirte seguir adelante sin el peso aplastante de la culpa constante. Cecilia, me dijo en una de nuestras últimas sesiones, has pasado 5 años trabajando en ti misma. Has pedido perdón a todos los involucrados. Has cambiado fundamentalmente como persona. ¿Cuánto tiempo más vas a castigarte? ¿Qué propósito tiene seguir llevando esa cruz? Y tenía razón. El castigo constante no ayudaba a nadie. No le devolvía nada a Ricardo o Andrés. Solo me mantenía atrapada en el pasado, incapaz de construir un futuro. Así que lentamente, muy lentamente, aprendí a perdonarme. No olvidé lo que hice. Nunca lo haré. Pero dejé de definirme únicamente por mis errores del pasado y empecé a definirme también por la persona que me había convertido
después de esos errores. Y esa persona, mis queridos, es alguien que valora la honestidad por encima de todo. Alguien que cree en el poder de la vulnerabilidad, en la importancia de la comunicación abierta, en la necesidad de ser auténticos en nuestras relaciones. Alguien que preferiría enfrentar una verdad dolorosa que vivir en una mentira cómoda. Esa es la lección más importante que quiero dejarles hoy. Si están en una relación y algo no está bien, hablen, aunque sea difícil, aunque dé miedo, aunque crean que la verdad podría destruir todo, porque les garantizo que vivir en la mentira eventualmente destruye mucho más. Si se sienten solos en su matrimonio, díganlo. Si tienen necesidades que no están siendo satisfechas, exprésenlas. Si están considerando ser infieles, deténganse y pregunten por qué. ¿Qué está faltando? ¿Qué vacío están intentando llenar? Y luego tengan el valor de abordar ese problema directamente, no escapando hacia los brazos de otra persona. Y si ya cometieron el error, si ya fueron infieles, si ya destruyeron la confianza, entonces tomen responsabilidad, sean honestos, aunque duela. Pidan perdón sin excusas ni justificaciones. Hagan el trabajo interno de entender por qué lo hicieron. Y si la persona decide no perdonarlos, respeten esa decisión, porque el perdón no es algo que se puede exigir, es algo que se gana. Y a veces, no importa cuánto trabajemos en nosotros mismos, el daño que hicimos es demasiado grande para ser perdonado. Yo tuve suerte, en cierto sentido. Ricardo y Andrés eventualmente me perdonaron, aunque las relaciones nunca volvieron a ser lo que fueron. Y encontré a Antonio, un hombre que pudo amarme a pesar de mi pasado. Pero no todos tienen esa suerte. A veces las consecuencias de nuestras acciones son permanentes. A veces perdemos a personas para siempre, y tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora, mientras me acerco al final de mis días, miro hacia atrás a esa mujer joven que era en 1978, esa Cecilia de 23 años que se enamoró de su jefe, que se casó creyendo en el cuento de hadas, que no sabía nada sobre el amor real, sobre el compromiso real, sobre las complejidades de las relaciones humanas, y siento compasión por ella. Porque estaba perdida, estaba buscando, estaba intentando llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. No justifico sus acciones, nuestras acciones, pero las entiendo. Y entender es el primer paso hacia el perdón, tanto del perdón que otros nos dan, como del perdón que nos damos a nosotros mismos. Si pudiera hablar con esa Cecilia joven, le diría tantas cosas. Le diría que su valor no depende de cuántos hombres la amen. Le diría que estar sola es mejor que estar en una relación que te hace sentir vacía. Le diría que la honestidad, aunque sea difícil y dolorosa, siempre es el camino correcto. Le diría que el amor real no es esa pasión desesperada que te consume, sino esa calma profunda que te completa. Pero no puedo hablar con ella. Solo puedo hablar con ustedes, mis queridos oyentes, y esperar que mis palabras, mi historia, mi dolor y mi aprendizaje puedan ayudarles de alguna forma en sus propias vidas. Porque todos estamos navegando esta vida sin un manual de instrucciones. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos donde tomamos decisiones que luego lamentamos. Lo importante no es ser perfecto. Lo importante es ser honesto, ser valiente. Y cuando caemos, tener el valor de levantarnos, aprender y seguir adelante siendo mejores personas. Y ahora, al final de esta historia larga y dolorosa, quiero decirles algo más. A pesar de todo el dolor, a pesar de todos los errores, a pesar de las consecuencias devastadoras de mis acciones, no me arrepiento de haber vivido. No me arrepiento de haber amado, aunque lo hice mal. No me arrepiento de haber buscado la felicidad, aunque la busqué en los lugares equivocados, porque todo eso, todo ese dolor y ese aprendizaje, me llevó eventualmente a un lugar de paz. Me llevó a conocerme a mí misma de verdad. Me llevó a construir una vida auténtica, honesta, llena de amor real y no de ilusiones. Me llevó a ser la abuela que ahora soy, una mujer que puede sentarse aquí y contarles esta historia sin vergüenza, con humildad, con la esperanza de que pueda ayudar a alguien. Y si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, mis queridos, es esto. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para ser honesto.
Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 30 años, después de haber destruido mi vida y lastimado a las personas que me importaban. Y construí una vida hermosa después de eso. Así que si están luchando con algo similar, si están considerando ser infieles, o ya lo fueron, si están viviendo en la mentira y sienten que no hay salida, déjenme decirles que sí la hay. El camino es difícil, el trabajo es duro, el dolor es real, pero del otro lado hay paz, hay autenticidad, hay la posibilidad de construir algo real y duradero. Y recuerden siempre, ustedes son más que sus peores errores, son también su capacidad de cambiar, de crecer, de aprender, de amar de verdad. No dejen que un error, por grave que sea, defina toda su vida. Tomen responsabilidad, hagan el trabajo y luego permítanse seguir adelante. Yo ahora estoy en paz, mis queridos. He vivido una vida larga y compleja. He amado y he perdido. He herido y he sanado. He caído y me he levantado. Y al final de todo, puedo mirarme al espejo y estar en paz con la persona que veo. No es la persona perfecta que mis padres soñaron que sería. No es la esposa perfecta que Ricardo esperaba. No es la amante perfecta que Andrés merecía. Pero es una persona real, auténtica, que ha aprendido de sus errores y ha intentado cada día ser un poco mejor que el día anterior. Y eso, mis queridos, es todo lo que podemos aspirar a ser. No perfectos, sino reales. No sin errores, sino aprendiendo de ellos. No sin dolor, sino creciendo a través de él. Así que les dejo con esta reflexión final. Sean honestos, sean valientes, sean auténticos, porque al final, cuando estén en sus últimos días como yo pronto estaré, lo que importará no será cuántas veces cayeron, sino cuántas veces se levantaron. No será cuántos errores cometieron, sino cuánto aprendieron de ellos. No será cuán perfecta fue su vida, sino cuán real, cuán auténtica, cuán honesta. Y si pueden llegar al final de sus días y mirar hacia atrás sin vergüenza, con la cabeza alta, sabiendo que hicieron su mejor esfuerzo para ser buenas personas, a pesar de sus errores, entonces habrán vivido una vida que vale la pena. Gracias por escuchar esta historia, mis queridos. Gracias por permitirme compartir este peso que he cargado durante tanto tiempo. Y si mi historia les ayuda, aunque sea un poquito, a tomar mejores decisiones en sus propias vidas, entonces, todo este dolor, todo este aprendizaje, habrá valido la pena. Un abrazo grande de su abuela Cecilia. Que Dios los bendiga y los guíe siempre por el camino de la verdad y el amor verdadero. Hasta la próxima historia, mis queridos. Cuídense mucho y recuerden siempre ser honestos, primero con ustedes mismos y luego con los demás, porque en esa honestidad está la clave de una vida plena y en paz.